Chin chao, fellas. Nuevo vídeo de Vietnam. Seguimos con la compañía maravillosa de Andrea Leong de Canadá. Nos encontramos en Tam Coc, una zona la más visitada de Ninh Binh, y estamos a punto de visitar las Mua Caves con unas vistas privilegiadas. Vamos a pasar aquí 2 días o 1 día y medio, se podría decir. Hay alguna cueva que otra, pero lo más famoso de este sitio no son sus cuevas, sino su mirador. Para disfrutarlo tienes que subir 500 escaleras. Con el gorro de Vietnam y unas vistas increíbles desde lo más arriba de Mua Cave. ¿Y estas vistas os suenan de algo? The land where God did not finish. And a big was Vietnam. That's Kong. He's king around here. La peli mundialmente conocida como King Kong. Es conocido también como el Halong Bay de tierra, porque las montañas es unas formaciones muy parecidas, pero en vez de estar en el mar, está en tierra y solo hay el río este que pasa. Como soy casi medio vietnamita ya, estoy aquí en el mercado local, integrándome un poco. Y aquí estamos, segundo día en Tam Coc. Vamos a coger estos botes para ver el jalón de tierra desde el río. El precio son 200.000 y hay 3 rutas. La 1, que es la que vamos a hacer, que es la más larga y donde hay más cuevas, más templos. Hay la número 2, que se visita donde se grabó King Kong, pero ahí va todo el mundo. La ruta dura unas 2-3 horas. Después de ver el primer templo, vamos a por la primera cueva. Después de 320 metros por una cueva en la que nos teníamos que agachar, ya salimos. Muy bonita esta experiencia. All I know is I keep on waiting. My mind's running and my heart beats racing. I'm not the same since your heart gave out on me, on me. Wish you would stay, but I know you gotta go. I hate change and I hate being alone. Never the same, the beginning always loved it more. Yeah, just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive, but I'm dead inside.
Más de 2 horas después de estar navegando por este maravilloso río, más o menos todo el rato lo mismo, montaña, cueva, templo, templo, cueva, montaña, y es muy bonito, es muy pausado, te lo tomas con calma y no vas ni con prisas ni nada, así que está bien, pero si tenéis prisa es un poquito lento. Siguiente parada, otro templo. La Baidin Pagoda es un complejo de templos. La entrada es gratuita, pero el parking está muy lejos, así que tienes que andar un buen rato hasta ahí. Será unos 20 minutos, media hora. Si no, hay un coche que te lleva por 30.000 ir y 30.000 volver, que son unos 2 euros. Pero si quieres ir gratis a este sitio, tienes que andar un poco. El templo Baidin es básicamente un complejo de templos, la pagoda, donde se puede ver esto que me recuerda mucho al templo Nursery, o no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, de Hong Kong. Vídeo que podéis ver aquí. Hong Kong vale mucho la pena. Detrás nuestro, el Buda sonriente. ¿Sabéis por qué sonríe? Porque tiene estas vistas, tiene a la pagoda ahí detrás, que es muy top, pero Waikiki Junior tiene algo que decir a estas vistas. ¿Qué te ha parecido, Andrea, el templo? Amazing. Amazing. So many buildings. It's huge. So much to do. We only saw part of it though. Ahora tengo que escribir los subtítulos para todos los que no entendéis inglés, ¿eh? Y después de la pagoda vamos a ver una antigua capital de Vietnam, que está muy cerquita de aquí. Terminar el vídeo después de tener un día completo de excursión, vamos a comer uno de los platos típicos de la zona de Tam Coc. Es un animal que yo no he comido nunca, me han recomendado que está bastante bueno. Vamos a comer carne de cabra, vamos a ver qué tal está. Aquí tenemos la carne de cabra, vamos a ver qué tal está. Está buena, está buena. Después de comer la carne de cabra, a mí la verdad me ha gustado mucho, como bien le llaman, el jalón de tierra, y muy bonito todo. What do you think about? Very, very nice. The best was the viewpoint though. Exacto, el viewpoint, el mirador de las Moa Caves es lo mejor de lo mejor, es lo que hicimos primero y sin duda es lo más top de todo el viaje. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, Like and subscribe. y suscribiros, seguidme en mi Instagram, su Instagram también por aquí, Andrea, no os perdáis el siguiente capítulo. Adiós.